Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, pues a través de ella tenemos luz. Así como, Dios mío, en una casa necesita que la lámpara esté puesta en un lugar alto para que pueda alumbrar a todos los que se encuentran en esa habitación, en esa casa. Así también tu palabra, Señor, sea puesta en alto en nuestras vidas para que alumbre todas las áreas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. A ti la gloria, la honra y el poder por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Tomen su lugar, hermanos. El título de este tema que vamos a abordar el día de hoy se llama El Evangelio adulterado de este tiempo. ¿Cómo lo dije? El Evangelio adulterado de este tiempo. Y ya leímos aquí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y así como dice el apóstol Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es lo que se vive en este tiempo, ahora más que nunca. Si en tiempos pasados se oyó hablar, o incluso hasta pudimos pasar por una experiencia en la que algún falso predicador o maestro fue introducido y te dio una doctrina errada, yo creo que ha sido para que el pueblo de Dios aprenda, ¿verdad?, a conocer más la bendita palabra, las sagradas escrituras, y no dejarnos llevar por lo que dice aquí la escritura, doctrinas de demonios, doctrinas equivocadas. Hoy día existen muchas imitaciones de productos, tanto en la cuestión electrónica, el dinero falso, perfumes, relojes, todo lo que respecta a joyería. Hay imitaciones, hay ropa también que es imitación de lo original. La piratería es el mundo del mercado falso, la imitación de algo que tiene una marca prestigiada o prestigiosa, pero no es el original. El mundo del contrabando es lo que se parece o se confunde con lo que es genuino, pero no es verdadero. Se parece mucho, pero te engaña. Los sinónimos de la palabra adulterado es fraudulento, falseado, impuro, algo que, se parece, es algo que imita, que se parece al original, pero no es original, es mistificado, es falsificado. Vivimos en un mundo donde muchas cosas son falsas. Existen alimentos que son imitaciones del original. Hasta en las cosas que comemos tenemos que tener cuidado. Ejemplos de alimentos transgénicos, frutas, ¿verdad?, que son más grandes pero insípidas, producen enfermedades cancerígenas. La carne de pollo, la carne de cerdo, la carne del ganado vacuno están alteradas en su composición genética.
a nivel celular, estos producen enfermedades como cáncer, estrés, ansiedad crónica, diabetes, etc. La causa es por todas las sustancias químicas que el hombre ha introducido en ellos, ha alterado su desarrollo genético natural y ha dado como resultado en la gente que los consume enfermedades crónicas y una vida más corta y raquítica. Vivimos en tiempos de avances tecnológicos y ciencia multiplicada, como lo profetizó el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 4, donde dice que en los tiempos del fin la ciencia sería aumentada. Pero la misma ciencia y sabiduría humana ha traído desgracia y calamidad sobre el planeta y destrucción sobre todos los seres vivos en todos los ámbitos. Porque el hombre ha abandonado el buscar a Dios, le ha dado la espalda. En su arrogancia y altivez ha llegado al punto de ser peor y queriendo incluso imitar a Dios, tratando de crear vida. El corazón del hombre, por su falta de temor a Dios, es adúltero, es falso, es mentiroso, queriendo ser igual a Dios. Un ejemplo claro son los políticos, ¿verdad? Y no estoy hablando de esto por la situación política en la que estamos viviendo, sino porque esto ya lo hemos... Son experiencias que hemos vivido de toda una vida y conocemos lo que es la política aquí en nuestro país. Están hambrientos de poder, engañan al pueblo con falsas promesas, son grandes actores en los discursos políticos, simulan ser buenos, pero sus corazones están corrompidos, no se sacian de pecar. Son grandes hipócritas, aduladores, adulteran las leyes para su propio beneficio. Ya dimos varios ejemplos de lo que es adulterar. Como dicen, este vino está adulterado, ¿verdad? Cuando la gente que está acostumbrada a beber vino, y muchas veces cuando no compran un vino genuino, es una imitación del original, es falso, es una imitación, es fraudulento, es algo que te puede hacer daño. La palabra adulterar viene del verbo dolo, significa corromper, manejar engañosamente. Lo falso es aparente, inexistente, ilusorio, imaginario, doble, simulado, es algo artificial. Hoy, así como este mundo está adulterado, falsificado por la mercadotecnia, la política, el dinero, hasta incluso, hermanos, en la vida matrimonial, muchas veces se llega a vivir un matrimonio falso. Hay falsedad, no hay sinceridad. Así también hay muchas iglesias, se vive en una vida de hipocresía. Veamos qué significa el término hipócrita. Veamos cuáles son las raíces del calificativo hipócrita. Es aquel que pretende o finge ser lo que no es. Es una transcripción del vocablo griego hipócrites. Incluso existió un orador griego que se llamó Hipócrates, y de ahí viene el término hipócrita, que era un actor muy famoso en el teatro griego, que significa actor o protagonista en el teatro griego. Los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De ahí que hipócrita llegara a designar a la persona que oculta la realidad tras una máscara de apariencias. Jesús censuraba severamente la hipocresía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Jesús aplicó este calificativo muchas veces refiriéndose a los escribas fariseos, que eran notables por su fingimiento religioso. Una de los capítulos más significativos para mi vida ha sido este, precisamente, el capítulo 23 de Mateo, en donde Jesús se dirige directamente a estas personas que se decían ser muy religiosos, que se decían ser muy rectos, y sin embargo Jesús
los catalogaba como hipócritas. Los fariseos, los saduceos, gente extremadamente religiosa. El cristiano debe guardarse de caer en la hipocresía. Pablo reprendió a Pedro por esta falta en Gálatas capítulo 2 versículos del 11 al 14. Más tarde el propio Pedro exhorta a los cristianos a evitar el mismo error en primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Vamos a ver qué dice en Gálatas capítulo 2 versículos del 11 al 4. Versículos del 11 al 14. Dice la palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, ¿sí? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, fíjense bien lo que significa esa situación de mostrar una máscara. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vean que Pedro, mientras estaba con los gentiles, se comportaba como ellos, e incluso no les ponía ninguna restricción. Pero cuando venía un judío devoto, un judío de esos de hueso colorado, entonces para simular, ¿verdad?, enseñaba a los gentiles a judaizar y se mostraba como un verdadero judío. Entonces Pablo, dándose cuenta de esa hipocresía de Pedro, lo reprendió. ¿Por qué tú, siendo judío y conociendo el Evangelio, enseñas u obligas a los gentiles a judaizar? Miren, en pocas palabras, nosotros no podemos venir a este lugar y mostrar una careta y allá afuera mostrar otra. Tenemos que aprender a hacer lo mismo aquí, dentro de cuatro paredes, y lo mismo allá afuera, para que podamos ser ejemplo a la gente que no nos conoce. Y que dice la Biblia que un sinfín de ojos nos observan, nos están constantemente señalando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ya después Pedro entiende y escribe en una de sus cartas, ¿verdad?, o epístolas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, era costumbre entre actores griegos y romanos hablar con grandes máscaras, con dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. De ahí este término vino a usarse para denotar a un engañador o un hipócrita. Hoy, hermanos, quiero que pongamos mucha atención, porque lo que acabamos de leer en el Evangelio de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, es de suma importancia para cada uno de nosotros. ¿Sí me están poniendo atención, verdad? Es de vital importancia para nuestras vidas. No nos podemos dar el lujo, hermanos, de dejar que gente venga y nos toque a nuestra puerta
y nos diga: mira, yo también tengo un evangelio, yo también tengo un mensaje para ti, y tú incluso lo invites a entrar para escuchar algo que se parece mucho a lo original, algo que por el simple hecho de que te hablan de Jesús, pero te disfrazan un Jesús no como el que nosotros hemos conocido, el cual derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, sino como lo presentan como un hombre moralista, como un hombre que sí ciertamente vivió en este mundo y enseñó moral, y a veces hasta lo presentan como un gran filósofo. Jesucristo no fue ni un filósofo ni un hombre moral. Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo, que si aún un ángel del cielo descendiese y te predicase un evangelio diferente al cual nosotros, dice, les hemos anunciado, el tal sea maldito. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que guardar en su corazón? De tal manera que sea como una lámpara encendida, para que ninguna clase de oscuridad venga a opacar esa luz verdadera que nos alumbra constantemente. En las iglesias cristianas existen esa clase de gente, y estoy hablando de manera plural, porque leímos aquí, hermanos, que habrá, dice, engañadores que se introducirán encubiertamente para engañar aún a los que han creído, y se los llevarán y los harán retractarse de la fe, de la fidelidad a Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien es arrastrado fácilmente por corrientes de doctrinas? Es porque no ha habido una solidez en su vida. Nunca entendió, nunca comprendió, nunca se afirmó, y no porque el pastor no haya asumido la responsabilidad de enseñar doctrina a la iglesia, sino porque muchas veces venimos a la iglesia para vivir una vida religiosa en nuestras vidas. Yo he visto mucha gente desfilar aquí. He visto mucha gente que recibieron a Cristo Jesús, pero como dice la palabra de Dios, en el devenir de su vida hubieron situaciones difíciles. Alguien llegó a su puerta, les tocó, los invitó a abrir la Biblia y enseñarles una doctrina aparentemente como la que te estaban enseñando en la iglesia, y fue una mentira. Por eso hablamos de los ejemplos al principio, en lo que hay algo que tú dices: no, pues es que me están hablando de Cristo, me están hablando de salvación, pero hay ciertas cosas por ahí que no concuerdan y no cuadran, no encajan, no se amoldan a las Sagradas Escrituras. Tú puedes tener un rompecabezas y cada pieza tiene que encajar en el lugar correcto. Si tú quieres acomodar una pieza que no está conforme al molde, jamás la vas a poder acomodar. Pero puede haber por ahí una pieza falsa que se parece mucho y sin embargo no ser la pieza original. Se habla mucho de la falsificación de los relojes. Hay relojes muy finos, muy caros, pero tú te puedes ir a comprar un reloj a la Fayuca y puedes andar con un reloj hermoso en la carátula y que puede decir una marca de las que se conocen en el mercado, ¿verdad? En la mercadotecnia, y sin embargo
no tener la originalidad, porque un conocedor de lo original, al abrir o simplemente observar el reloj, se puede dar cuenta es falso, no es original. Empezando principalmente por el precio, ¿verdad? Porque un reloj original cuesta muy caro. Y tú puedes encontrar uno tan parecido allá que te puede costar una cantidad muy módica para ti. Dices, me lo compro. Es exactamente lo mismo que pasa, hermanos, con la palabra de Dios. Hoy, en este tiempo, la iglesia tiene que ser un verdadero conocedor de la palabra para no ser engañado tan fácilmente. Dice la escritura aquí, versículo 2, dice, segunda de Pedro, o más bien primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. O sea, hasta incluso, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos vendieron leche adulterada? ¿Sí encontraron la cita bíblica? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice que bebamos leche original, o sea, palabra original de Dios, palabra que realmente, hermanos, nos nutre. ¿Qué ocurre con un niño recién nacido cuando le das leche con agua? ¿Qué le va a pasar? Le va a dar diarrea, hermanos. Se va a enfermar del estómago. No se va a poner gordito, no se va a poner hermoso el niño. ¿Por qué? Porque no le estás dando leche original. Tantita agua, tantita leche. Alguien que conoce realmente cómo sabe la leche de una vaca puede diferenciar entre la leche de una vaca y la leche que te venden ahora envasada, y no es la leche, hermanos, que realmente se ordeña de una vaca. Y eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que tener cuidado como cristianos, como hijos de Dios. No de balde la escritura misma nos enseña que debemos escudriñar las escrituras constantemente. Y dice el apóstol Pablo, y no dejando de congregarnos, porque a través de la palabra, dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, miren, yo he escuchado gente decir, es que nosotros en casa leemos la Biblia, es que nosotros no dejamos de leer la palabra de Dios, pero es indispensable congregarte. Es indispensable en tu vida que tengas comunión con Dios, con la palabra y con la iglesia. Porque con la iglesia, cuando hay alguna necesidad, cuando hay algún problema, enfermedad, la iglesia, hermanos, ora por tus problemas y necesidades. Y dice la palabra, orando los unos por los otros, conociendo las necesidades de la iglesia, para orar por las necesidades de cada uno de los que tienen necesidad. Y cuando hablo de necesidad no significa meramente de cosas materiales que se estén pasando, aunque no digo que no se deje de orar por ellas, pero muchas veces nuestra vida necesita, hermanos, ser fortalecida por los que oran por nosotros en nuestra vida espiritual. Un problema matrimonial, un problema de falta de trabajo, un problema en el que te sientes decaído, en el que han embargado a tu corazón y a tu mente tantas dudas que incluso el enemigo ha empezado a trabajar de tal manera que ya no te dan ganas de buscar, ya no te dan ganas de congregarte, ya no te dan ganas de leer la palabra de Dios, ya no te dan ganas de doblar tus rodillas para pedir la dirección de Dios. La semana pasada hablábamos de la dirección del Espíritu Santo y cómo es que trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo es un
complemento. El Espíritu Santo es el que nos dirige, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es tu tutor, es aquel que te va a enseñar y te va a decir que es bueno y que es malo. El Espíritu Santo nunca te va a engañar, dice, y el Espíritu Santo nunca hablará de sí mismo, sino lo que el Padre le ha dado. Eso es lo que el Espíritu Santo habla a tu vida, a tu corazón. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Por eso es tan importante que en la iglesia se predique que el Espíritu Santo tiene una función primordial en la vida de la iglesia, en la vida de cada cristiano, de manera individual, para que cuando vengan los problemas, las luchas, las tribulaciones, cualquier situación, hermano, o incluso que te vengan y toquen a tu puerta, tú digas: yo sé en quién he creído. Los testigos de Jehová y otras sectas y otras religiones te vienen hablando de Jesucristo, pero no como el Salvador, ni como el Dios eterno, ni como el Dios creador, sino como una simple persona. Te habla de que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, y la palabra de Dios, aquí leíamos la semana pasada, la semana antepasada y la pasada, hablando de que el Espíritu Santo es una persona que se puede enojar, se puede alegrar, se puede entristecer, porque tiene sentimientos, tiene corazón. Y la función del Espíritu Santo es dirigir tu vida, guiar tu vida constantemente. Dice: y les enviaré al Consolador, no los dejaré solos, les enviaré al Consolador para que Él constantemente los guíe. No dice a alguna verdad, sino dice a toda verdad. Aleluya. Entonces hoy en las iglesias cristianas existe esa clase de personas, pero lo peor de todo es que no solamente se encuentran inmersos en la congregación o la iglesia, sino que aún peor, hermanos, son los que predican en el púlpito un evangelio barato, engañando a la iglesia con palabras fingidas, entreteniendo a la iglesia con falsas promesas de bendición, materiales que las escrituras no enseñan. La gente está ávida de tener éxito en la vida material, y yo no digo que no sea bueno, es bueno trabajar para tener, pero que tu corazón no esté enfocado única y exclusivamente en lo material, sino que sea algo secundario y tu prioridad sea tener comunión con Dios. Porque dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Abraham era un hombre sumamente rico en todo el Medio Oriente, y dice la palabra de Dios que Dios le multiplicaba cada día más y lo enriquecía cada vez más. Pero él no había puesto sus ojos en las cosas materiales, sino que él tenía puesta su esperanza en ese Dios que no veía, pero que escuchaba. Y hoy la palabra de Dios te habla constantemente y te está diciendo cómo es que debes dirigir tu vida. Entonces, existen, hermanos, pastores que solamente entretienen a la iglesia. Pastores que brincan, pastores que saltan, pastores que gritan, iglesia que chifla, iglesia que remolinea, ¿verdad? Iglesia que convulsiona. No les estoy diciendo algo, hermanos, que me esté conjeturando. Eso yo lo he visto, y hermanos, me tocó ir algún tiempo a esa clase de congregaciones. Y si el pastor brinca casi 2 metros, o dicen: oh sí, el pastor está lleno del poder del Espíritu Santo. Es una mentira. Si el pastor es un gritón, si el pastor es una persona que es un gran orador, pero no tiene unción del Espíritu Santo, solamente busca impactar a la gente. La gente vive de emociones y sabe mover las emociones de la gente, pero ningún poder de Dios para transformación y salvación de las almas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El pastor
se tiene que dar a la tarea de enseñarle a la iglesia cómo es que debe dirigirse el pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 34 habla de aquellos pastores irresponsables, de aquellos pastores que solamente buscan trasquilar a las ovejas, aquellos pastores que solamente buscan el beneficio de las ovejas. Ven a unas ovejas totalmente gordas, llenas de lana, ¿verdad? Listas para ser trasquiladas. Dios condena a aquellos pastores que no ven por las que están descarriadas o por las que están perniquebradas, no ven por sus vidas, no se preocupan por ellas. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermanos, que enseñarle al pueblo de Dios, que la iglesia es muy importante porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Aún peor, hay predicadores que predican en el púlpito un evangelio barato, engañando a la iglesia con palabras ungidas, entreteniendo a la iglesia con falsas promesas de bendiciones materiales, ¿verdad? Prosperidad material, promesas incumplidas de enriquecimiento para dar fuertes sumas de dinero. Miren, yo no estuve exento de estar congregándome en esa clase de iglesias. Por eso es que les hablo de esto. Y la misma Biblia lo ratifica. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solo habló para la iglesia de aquel tiempo, sino para estos tiempos difíciles y peligrosos, dice la Escritura. Un evangelio adulterado, falto de palabra de poder de Dios, pastores y predicadores que más que siervos de Dios son actores, fingiendo y entreteniendo a la iglesia con chistes y dando instrucciones de cómo es que van a dar su dinero y sus bienes al que les predica un evangelio mediocre. Porque hay, hermanos, mediocridad. Ayer platicaba con mi yerno, ¿verdad?, sobre esta situación de la gente, cómo es engañada fácilmente. Pero no es tanto por la culpa de los que los engañan, sino los que les creen. Dice la palabra de Dios, y es una gran verdad, y se cumple. Dice que es más fácil creer a la mentira que a la verdad. ¿Qué poder diabólico, satánico puede haber, hermanos, en esa gente para acarrear multitudes de gente y que estén embelesados en esa clase de doctrina y que no pueden ver más allá de la punta de su nariz porque están eclipsados por el error, por la mediocridad, por la oscuridad del pecado, porque no ven, hermanos, el reino de los cielos, sino lo que un Dios falso les puede ofrecer materialmente aquí en el mundo. Y dice la palabra de Dios, mi reino no es de este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, por eso el mundo no me recibe. Porque si yo fuese de este mundo, el mundo me recibiría, mas por cuanto no soy del mundo, el mundo no me recibe. Y nosotros no somos de este mundo. Nosotros vamos de paso, hermanos. Tú vas de paso en este camino del Evangelio. Tú debes entender que cuando lees el libro de Éxodo, tú ves a un pueblo judío, el pueblo de Israel, esclavizado por el pecado en Egipto. El Egipto representa al mundo y el faraón a Satanás. Satanás los tenía esclavizados. Jesucristo vino a libertarlos y no fue fácil la trayectoria hacia la tierra prometida. Lo mismo ocurre con el pueblo de Dios. Dios nos sacó del mundo, nos sacó del Egipto, del mundo en el que estábamos y trabajábamos para el faraón, el diablo,
¿verdad? Éramos esclavos de Satanás. Jesucristo rompió el yugo y vamos caminando hacia una tierra prometida que se llama el reino de los cielos. Amén. Predicadores y pastores que cobran una tarifa cuando los invitan a dar el mensaje en otras iglesias. No, si ellos piden los mejores hoteles, la mejor suite, una master suite en el mejor hotel, las mejores comidas, los mejores manjares, las comidas más suculentas, y antes de asistir dicen: yo cobro tanto. Y hay gente que con tal de tenerlos brincando arriba de su congregación o en su púlpito, pagan lo que sea con tal de tenerlos. Pero cuando llega un predicador que habla la verdad, que predica el evangelio, que exhorta a la iglesia, lo corren, porque dicen: no queremos esa clase de predicadores, queremos un entretenedor. Queremos alguien que nos hable bonito, alguien que nos diga: tú puedes, tú eres un campeón, tú puedes lograrlo, sí, ya. Y la gente se enardece, ¿verdad? Porque sus corazones, sus ojos y su mente están enfocados en lo material y no en la salvación de sus almas. Como si el evangelio de Cristo fuera una prostituta que se vende por dinero. Esto se oye muy fuerte, pero es una gran verdad. Imagínense a Jesús cobrándole a la gente por predicarles y sanarlos. Si Jesús hubiese hecho sumamente rico y famoso. Pero Jesús no vino, hermanos, a eso. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Cuando Cornelio, un centurión romano, mandó a llamar a Pedro para que les predicase el evangelio de Cristo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 35, no lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero anótenlo para que ustedes lo lean en su casa y sepan de qué les estoy hablando. Y habla de un centurión, ¿verdad?, de un soldado romano que se convierte a Cristo Jesús. Imagínense a Pedro predicándole a Cornelio que se cayera con una, ¿cómo se llama? Una Sor Juanita, ¿no? Primero págame y después vas a recibir lo que tú me estás pidiendo. Es una desgracia que hoy día tantos pastores como la iglesia no busquen la santidad, sino la prosperidad. Eso es lo que abunda ahorita, hermanos, en muchas iglesias. Y muchas iglesias que antes predicaban una doctrina sana se han torcido, se han desviado del camino. Entonces, hoy la moda en las iglesias es invitar a un predicador famoso para atraer gente y sacar buenos dividendos que les dejan grandes ganancias. Ir a conciertos de músicos cristianos famosos cobrando la entrada para obtener ganancias millonarias. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo estuve ahí. A mí me tocó caer en ese tipo de error. Un día, cuando estaba muy fuerte la moda del rap, llegó un rapero y nos congregábamos en una congregación, un club social, porque no se les puede llamar iglesia, hermanos, disculpen, no son iglesias, son clubs sociales, en la que son multitudes de gente, porque aquí solamente somos el 5% de la cantidad de gente que se congrega en esos clubs sociales. Y dijeron: va a llegar fulano de tal y pues el boleto cuesta tanto.
Y ahí estábamos, aquí a poquito enfrente de Plaza Loreto, en una bodega, ahí había una congregación y tú era pura pedidera de dinero. Es de que te cautivan la mente y el corazón de tal manera que te hacen que tú, de una manera, ¿cómo se le puede decir? No. Bueno, sí, hasta cierto punto voluntaria, pero te cautivan. Y tú, con tal de ser el más, es para que el pastor me traiga acá, pero pues, tanta gente que ni siquiera te pelan, disculpen la expresión. Tú das y, ay, soy el que dio una buena ofrenda, un buen diezmo, ¿verdad? Pero no porque lo estés dando a Dios para honra y gloria de su nombre, sino porque quieres quedar bien con el líder allá arriba, ese que brinca y que salta y también agarraban a la gente y ya alguien estaba atrás de él, le daban su empujón, iba a dar allá y hasta las piernitas levantaba y ya más le tendían una toallita ahí y ahí quedaba tendido. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Bueno, ahí estábamos. Y entonces dicen, va a venir el rapero fulano de tal, un cristiano con poder. Y ahí vamos nosotros, cristianos mediocres. Vamos ahí a escucharlo. Rapeando aquí, moviéndose aquí y allá su música de rap, con sus bling bling aquí, unos tremendos collarzones con símbolo de peso, de dólar, de oro macizo. Y todo el mundo quería ir a saludarlo. Mis hijos dicen, papá, déjanos ir a saludarlo. Vale. Mis hijos ahí lo quieren saludar, ni siquiera los volteo a ver. En ese momento, como que alguien me dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces perdiendo tu tiempo aquí en esta congregación falsa? El Espíritu Santo, hermanos, hablando a nuestras vidas. En ese entonces mi papá todavía vivía y yo le conté esto y él me dijo, hijo, tú sabes el camino que nosotros les hemos enseñado y esa no es la verdad. A partir de ahí dejamos de congregarnos y empezamos a orar pidiendo la dirección de Dios, hermanos. Y es por eso que estamos aquí, predicando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio de Cristo, exhortando a la iglesia a que se llenen más de la palabra, más del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Predicadores, hermanos, de saco y corbata, que solo acuden a las invitaciones donde saben que les van a pagar por ir a entretener a la gente. La iglesia de Cristo se ha prostituido con mensajes de quienes quieren recibir el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo que nosotros estamos predicando aquí, hermanos. No acabamos de leer acá que dice que son doctrinas falsas que engañarían aún a los que han creído en el nombre del Señor. Hay un sinfín de pastores y son mega iglesias, pero ponte a analizar qué clase de palabra o doctrina les dan. Son archimillonarios, yates, jets de lujo, casas de cientos de millones de dólares,
y son falsos predicadores, y la gente acude a esa clase de congregaciones. Hace algún tiempo subí al grupo de WhatsApp una imagen en donde se ve a un predicador de esos que entretienen a la gente con un vehículo último modelo y un pastor de esos que solamente entran 3, 4 miembros a su iglesia, y le decía: ¿qué te pasó? ¿Por qué andas todavía en ese carrito? Y el pastor le dice: deberías de ser como yo. Y le dice el pastor que tenía un bochito y cuantos miembros de su iglesia: es que aquí oramos 3 veces al día y predicamos la palabra. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Porque muchos son llamados y muy pocos los escogidos. La multitud allá en donde se pierden, y unos cuantos acá que se mantienen en el camino correcto. ¿Cuántos se salvaron en el arca de Noé? 8 personas. Solamente 8 personas. Pero el arca, hermanos, estuvo abierta para que todo aquel que quisiese entrar, entrase y se salvase. Nadie quiso. Lo mismo es lo que ocurre en este tiempo. El arca de la salvación está abierta, el arca del evangelio de la salvación. Vengan, se les invita, nadie quiere. Pero esos lugares están llenos de gente siendo engañada todos los días. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24, Elías se hospedó en la casa de una mujer viuda y pobre. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. ¿Sí? Elías se hospedó en la casa de una mujer pobre. ¿Sí? Pero los predicadores de hoy piden ser hospedados en hoteles 5 estrellas. Y hay hoteles de 5 estrellas, 2 diamantes. Bueno, en el hotel más caro, el que exista más caro, ahí es donde ellos solicitan hospedarse. Si les llegan al precio, van a donde les pagan mucho mejor. Han convertido el evangelio de Cristo en una mercadería donde el mensaje de la palabra se vende al mejor postor. Pero lo peor de todo esto es que los que los pagan o los que les pagan, o las iglesias que los contratan, son engañadas con un evangelio adulterado. Un evangelio, hermanos, en el cual no les predican la verdad, solamente es puro entretenimiento. Imagínense a Elías, hermanos. Yo no sé si ustedes conocen esa historia de la viuda de Sarepta. ¿Quiénes han leído el libro de los Reyes? Donde dice que hubo 3 años y medio hambre en toda la tierra, y el rey Acab lo buscaba en todas partes, hasta debajo de las piedras, y le dijo Dios: ve y hospédate y escóndete allá en Sarepta. Una viuda lo recibió. El gran profeta Elías. ¿Y cómo se proclaman ahora los predicadores falsos? Apóstoles, ancianos, profetas. En esos tiempos ya no hay profetas, hermanos. Los profetas son los que están aquí en la Biblia. En Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 17, Jesús se enojó en gran manera porque se apercibió que la casa de Dios la habían convertido en una mercadería barata donde se pirateaba y se hacían negocios ilícitos, estafando a la gente que venían a adorar a Dios en el templo. Si Pedro, Pablo y los demás apóstoles eran celosos de las Sagradas Escrituras, Jesús azotó a los vendedores ambulantes que hacían negocios fraudulentos en el templo, porque en este tiempo nadie hace nada para echar afuera a esos ladrones
y estafadores. Porque la misma gente los tiene aquí. No hay quien les diga en sus narices a esos predicadores catrines, comodines, que solo ven el signo de pesos en la cara de los que los invitan. Esos predicadores falsos, fraudulentos, mentirosos, ven una mega congregación y en la cara de cada uno de los que están enfrente de ellos, ven un signo de pesos. Dicen 1, 2, 3, no, son miles aquí. Es una buena lana que me voy a llevar. Si ni Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles cobraban por llevar la palabra del Evangelio, ¿por qué se permite que se trafique con la palabra de Dios, falsificándola con doctrinas que se acomodan a la conveniencia y beneficios de quienes les predican? Cuando comes comida chatarra, tu organismo se deteriora lentamente sin darte cuenta. Cuando te dan alimento espiritual chatarra, tu vida se degenera, se deteriora lentamente, empiezas a morir gradualmente. Es porque aquella iglesia ha sido engañada creyendo que está bien alimentada. Ahora se pueden contar con los dedos de la mano las iglesias que todavía se mantienen dentro de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. La mayoría se han torcido, se han perdido, han dejado de buscar a Dios, han dejado de predicar a Cristo. ¿Cuál es el alimento que les ofrecen estos falsos predicadores a las iglesias que los mantienen mediocres y moribundos? Es una pregunta. Veamos lo que dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 17 al 22. Dice, para que ustedes tengan una idea clara de lo que realmente ocurre con esas iglesias. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, cuando habla de la más densa oscuridad, habla, hermanos, de un infierno eterno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Hasta dónde habíamos dicho? Hasta el versículo 22. Vean cómo habla aquí el apóstol Pedro, que la condición que tenía antes, después de haber conocido el Evangelio y nuevamente son llevados por esas corrientes de doctrinas, la condición entonces se convierte mucho peor de la que tenía anterior. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Esto es tremendo, esto es grave, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esas son palabras fuertes, hermanos, y muy descriptivas, en la que nosotros debemos entender cuál es el verdadero camino. Si en tu iglesia no te predican de Jesucristo, si en tu iglesia no te predican de santidad, si en tu iglesia no te predican de el Espíritu Santo, de que Cristo viene y de que hay un arrebatamiento de la iglesia, de que hay un cielo eterno que nos espera allá arriba y de que hay un infierno para todos aquellos que no se arrepienten, es una iglesia en donde te están engañando.
es una congregación, un club social en donde solamente te entretienen y todos los días o las veces que te congregas te están robando. Te están robando, no solamente te están vaciando tus bolsillos, perdón, sino te están robando tu salvación. Porque la palabra del Señor dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Mata tu vida espiritual, te hurta la salvación que habías obtenido y te destruye en el infierno eterno. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando una persona se deja influenciar por todo esto? Pedro asemeja a los falsos maestros con fuentes sin agua. La gente necesitada acude a ellos buscando refrigerio, alivio de su sed espiritual, pero se quedan frustrados. Sus esperanzas se frustran y las abrazadas lenguas se quedan secas sin poder apagar su sed espiritual. La estrategia de estos falsos maestros es seducir a la gente prometiendo una indulgencia sin frenos en toda forma de concupiscencia y pasión. Esto es lo que, hermanos, significa lo que acabamos de leer aquí. Enseñan que no es malo los apetitos sexuales por cuanto han sido dados por Dios y que estos no deberían ser refrenados. Ahorita los jóvenes, los adolescentes, ya no procuran formar una familia como las familias nucleares que se conocieron en tiempos atrás. Ahora, vivir como se te pegue la gana, llevar una vida en la que puedes hacer lo que quieras y no hay quien te diga esto es bueno y esto es malo. Pero la palabra de Dios siempre te va a reprender. La palabra de Dios siempre te va a poner el dedo en la llaga. La palabra de Dios es una lámpara que en un lugar oscuro, cuando se prende esa lámpara, puedes ver todos los detalles, las telarañas, la mugre, la suciedad. Porque en la oscuridad no se puede ver nada, pero dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En donde no hay luz, no puedes ver y tropiezas constantemente, pero donde se prende una lámpara, entonces puedes ver por donde caminas y todos los obstáculos que hay para que no tropieces en ellos, y toda la suciedad que hay en tu habitación para que las limpies con la sangre de Cristo. Amén. Hacer esto, dicen, causaría graves perturbaciones de la personalidad y por ello abogan por la experimentación sexual antes del matrimonio y por una relajación de la moralidad en el matrimonio. Sus víctimas escaparon de ahí, de los que viven en error. Estas personas inconversas vivían antes en ese tipo de vidas y placeres pecaminosos. Aquí estamos explicando versículo por versículo, pero han cambiado de forma de pensar, deciden reformarse, pasan a una vida nueva y comienzan a asistir a la iglesia, pero en lugar de entrar a una iglesia creyente en la Biblia, pagan a un servicio donde hay uno de esos falsos pastores. En lugar de oír un evangelio de salvación por medio de la fe en Cristo, oyen que el pecado es tolerado y se alientan a la pernicidad. En donde la palabra de Dios no se predica tal y cual, hay toda clase de pernicidades. Tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. Dios es amor, Dios perdona. Sí, Dios es amor y Dios perdona, pero también Dios condena, y eso es lo que no les dicen. Dios es amor, pero también es un Dios de justicia, y dice la palabra de Dios que Él juzgará a todos aquellos que, conociendo el bien,
no lo hicieron y no le obedecieron. Mayor condenación es para aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, dice la palabra del Señor. Muchas veces, y cuando llegan a un lugar así y nunca les habían predicado de estas cosas, se llevan la gran sorpresa. Siempre habían pensado que el pecado era malo y que la iglesia y Dios estaba en contra de él. Ahora se enteran de que el pecado tiene aprobación religiosa. Estos ministros falsos hablan de mucha libertad, pero no se sujetan a la autoridad de Dios, que es su palabra. Esto no es libertad, sino es la forma de esclavitud. Ellos mismos son esclavos de corrupción, atados por cadenas de concupiscencias y hábitos de la cual son incapaces de liberarse. Cuando aquel creyente escuchó la palabra con gozo, la recibe, pero fue en él una mera emoción, un sentimiento de querer cambiar, pero no ha nacido de nuevo, porque el conocimiento parcial del Señor y de principios cristianos se había apartado de una vida de pecado y había comenzado a una limpieza moral. Pero luego cayeron bajo la influencia de unos falsos maestros que se burlan de la doctrina del Santo Evangelio, que niegan la fe y aprueban con apresuramiento la práctica de perversiones morales. Se involucran de nuevo en los mismos pecados de los que habían quedado temporalmente librados, siendo su posterior condición peor que la anterior. Cuando más conoce una persona de normas cristianas, tanto más obligada está a vivir conforme a ellas. Mayor responsabilidad recae sobre tales personas. Entre más conocemos de la palabra, mayor responsabilidad asumimos. Porque ya no podemos decir nosotros, es que yo no sabía, es que nunca me dijeron, es que nunca me advirtieron. Entonces, entre más conoces la doctrina del Evangelio, Dios nos hace más responsables. Mejor les hubiera sido no haber conocido las santas demandas de Dios que después de haberla conocido volverse de nuevo a la inmundicia del mundo. Por último, estas personas ilustran lo de aquel proverbio tan verdadero tocante al perro que vuelve a su vómito. Proverbios 26:11. ¿Quién quiere ir a esa parte de la Biblia? Proverbios capítulo 26, versículo 11. Ya estamos terminando, hermanos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Es significativo que Pedro emplee el perro y la puerca como ilustraciones bajo la ley de Moisés, pues son considerados animales inmundos. Pues esto significa que no hay indicios de que hubiesen experimentado un cambio de naturaleza. Eran inmundos antes de ser liberados del vómito y del cieno, y seguirán siendo inmundos al volver a ellos. Un ejemplo claro: una oveja jamás se va a revolcar en el lodo, en el cieno. Una oveja jamás irá a comerse su propio vómito, porque es un animal que no tiene esa naturaleza. Un perro es un animal inmundo y él vomita y se vuelve a comer su propio vómito. Un puerco lo puedes lavar y solito va y se revuelca en la inmundicia. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Somos corderos? ¿Somos ovejas? ¿O somos como aquellos animales? Es una comparación muy fuerte, pero es una gran verdad. Moraleja: así sucede con las personas de las que escribe Pablo. Habían alcanzado una reforma moral, escuchen,
se habla de moral, pero nunca habían recibido una nueva naturaleza. Y la naturaleza que Dios nos da, hermanos, es de ser llamados verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo es Dios? Él es santo. 3 veces santo, y dice: sed santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Tanto los que les predican a una multitud de mentiras como los que los escuchan se recrean en sus errores. Sus ojos están llenos de adulterio, de codicia, de corrupción, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Un alma inconstante es aquella que todo el tiempo anda buscando aquí y allá. Yo les acabo de poner un ejemplo, hermanos, de mi vida, que andábamos aquí brincando y somos como las olas del mar, como la espuma del mar llevada de aquí para allá, sin rumbo, sin dirección. Es decir, creen a la mentira más que a la verdad y son engañados una y otra vez. Tienen el corazón lleno de avaricia, son hijos de maldición, se han desviado del camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de falsos y fraudulentos maestros. Se presentan falsamente como portadores de Dios, inducen a otros a pecar, pero la vital semejanza es que emplean el ministerio como medio de enriquecimiento, como Balaam, hijo de Beor, el cual su principal motor que lo movía era el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué Balaam quería ir a maldecir al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Quiénes han leído? Le iban a pagar y no le iban a dar oro macizo, riquezas. Esas sí eran verdaderas riquezas. Si ustedes quieren leerlo en sus casas, léanlo, Números capítulo 22, del versículo 15 al 17, y ustedes van a encontrar allí qué fue lo que sucedió con este hombre. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículos de 3 al 10. Vamos a ver, hermanos. Vamos leyendo. Dice, capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, o sea, se convierten en esclavos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué más queremos? Pero el versículo 5 dice que estos corruptos de sus mentes están completamente privados de toda verdad. O sea, tanto los que les predican o los que les hablan y se paran arriba de los púlpitos, pero la gente que los escucha, la gente que los vitorea, la gente que los tiene aquí, pues aprovechándose de la buena voluntad, porque hay gente que realmente quieren un cambio pero están siendo engañados, la buena voluntad de los creyentes, tomándoles como fuente de ganancia y enriquecimiento, los ven como un signo de pesos. De esa clase de predicadores, apártate y deséchalos. Mucha gente se aburre aquí porque les hablamos de este
camino y de esta verdad, quieren ir a experimentar allá. La palabra de Dios dice aquí, lo acabamos de leer, que entonces no eran ovejas, sino esa clase de gente que nunca se arrepintió ni se convirtió de corazón y quieren seguir viviendo conforme a su necedad, conforme a sus corazones. Y repito una vez más, ¿dónde está tu dinero? Muchas veces también el corazón, ahí está puesto. Yo no digo que esté en contra de que Dios te bendiga, porque Dios bendice, hermanos, Dios prospera, Dios te da y Dios te da en abundancia, pero no pongas al dinero como tu Dios. No adores tu dinero, no adores tus bienes. Pon en primer lugar a Dios, porque Él es el que te ha dado todo. Él dice: yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas, dice la Escritura. Yo soy el que te da el poder. Y así como Él tiene el poder, también tiene para dártelo, también tiene el poder para quitártelo. Y no tan solo el dinero, los bienes materiales, sino hasta tu propia vida. Y hay quien le dice: ¿por qué haces esto si Él es soberano? Ponte de pie en esta hora. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendito es tu nombre, santo eres por los siglos de los siglos. Tu palabra, Señor, nos enseña cada día. Tu palabra nos guía. Tu palabra, Señor, es una luz que nos alumbra en este camino, en esta vida, Señor, en la que tenemos que continuar pese a toda circunstancia. No importan los problemas, las necesidades, las luchas, las tribulaciones. Tu pueblo es una iglesia que sigue caminando, que va caminando, que va caminando rumbo al reino de los cielos. Que no miramos atrás las cosas que hemos dejado, que no ponemos los ojos en las cosas que hemos dejado atrás, porque nosotros vamos mirando hacia el frente como quien mira al invisible. Bendito Dios, como esos grandes hombres y mujeres descritos en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, donde dice la palabra de Dios que estos dejaron todo por seguirte a ti, bendito Dios. Gracias, Dios eterno, bendito seas por los siglos de los siglos. Que tu palabra siempre, Señor, se mantenga firme en nuestros corazones. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, viviendo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos, conforme a tus estatutos. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Amén y amén. Aleluya.